Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de agroconferencias. En esta oportunidad la charla que va a tener lugar se llama Tecnologías aplicadas y sistemas lecheros en Australia. En primer lugar, quería agradecer a la Facultad de Ciencia Agropecuaria, a la Secretaría de Extensión por hacer posible, también junto con AgroGlobal, este ciclo de agroconferencias. Recordarles también que esta charla va a suma créditos para las buenas prácticas. Al finalizar vamos a estar informando el procedimiento que deben hacer para poder acreditarlos. En esta oportunidad quería presentarles a Nicolás Lyon, quien va a ser el disertante de hoy. Nicolás es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Al terminar su estudio realizó una experiencia profesional en Nueva Zelanda en el área de lechería. A su regreso ya en Argentina trabajó en el área de automatización y diseño de tambos en una empresa comercial. Posteriormente realizó un PhD, un doctorado en la Universidad de Sydney, en Australia, donde investigó factores asociados a la alimentación, suplementación y el comportamiento de vacas en un sistema robótico de ordeño de base pastoril. En la actualidad lidera el área de lechería del estado de Nueva Gales del Sur, Australia, y tiene un rol nacional coordinando tecnologías con foco en robótica. También conduce Milking Edge, que es un proyecto de extensión que busca brindar apoyo a todos los actores de la cadena. Un proyecto de extensión y desarrollo también, ¿no? Y además también es profe en la cátedra de lechería de la Universidad de Sydney. Para mí es un placer poder presentarlo a Nico y que esté hoy con nosotros y nos cuente un poco. Así que sin más introducción, te paso la posta, Nico. Dale, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. También muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la Secretaría de Extensión y a AgroGlobal por permitir esta presentación en esta modalidad. La presentación va a estar dividida principalmente en dos partes. La primera parte voy a cubrir un poco lo que es lechería en Australia y después voy a entrar más en el tema principal de la presentación, que es la automatización y la tecnología, y después va a haber un espacio de preguntas desde el final. Para ubicarnos un poquito en el contexto de lo que es Australia, Australia produjo el año pasado casi 9 billones de litros por año. Es el 19º productor de lácteos en el mundo, produciendo el 2% de la producción mundial. Es el cuarto exportador de lácteos, exportando el 6% de lo que se comercializa a nivel mundial y exporta el 35% de su producción, principalmente a los mercados de Asia. Cuenta con un poquito más de 5.200 establecimientos y 1,4 millones de vacas. Cuando analizamos lo que pasó en el tiempo, en los últimos 20 años, básicamente vemos una tendencia que se repite en la mayoría de los países productores del mundo, donde la cantidad de tambos disminuyó marcadamente, el rodeo nacional se mantuvo relativamente estable o disminuyó un poco, pero el rodeo promedio por establecimiento casi que se triplicó, la producción por vaca se duplicó y la producción nacional crece en un 60%. Con lo cual vemos una tendencia a la concentración de establecimientos y de productores en cada vez menos productores, pero más grandes en tamaño y manejando vacas que producen cada vez más en volumen. Y después voy a cubrir un poco de qué explica esto. Australia es básicamente dos grandes islas, digamos una gran isla y una isla menor por debajo. Australia es un gran desierto. El mapa de la izquierda es el territorio de Australia, todo el centro principalmente es un gran desierto y solamente se concentra la producción agropecuaria y las zonas urbanas en las zonas costeras. O sea que la producción compite con la gente por los lugares donde se ubica. La zona principal lechera es donde ven ahí las zonas naranja y verde. En el sudeste, ahí es donde se produce casi el 80-85% de la leche. El principal destino de la producción de leche es principalmente queso, leche fluidas y leche en polvo descremado o manteca. Y ahí puse un poco los precios de leche actuales para que tengan una idea de referencia. Son más o menos 49 centavos de dólar australiano
o $6,60 por kilo de sólido entendido como grasa y proteína, que sería el equivalente hoy, disculpen, a 32 centavos de dólar americano o 21 o un poquito más de peso, dependiendo de qué tasa de cambio consideremos. Al ser el 35% de la leche producida a nivel nacional destinada a la exportación, Australia depende mucho de lo que pasa en el mercado en el contexto internacional, lo cual determina el precio a nivel local. El consumo de productos lácteos a nivel interno es alto, ronda alrededor de los 320 litros equivalentes de leche. Eso es más o menos una composición de casi 100 litros de leche fluida y un poco más de 13 kilos de queso. Cuando vemos las características generales de los establecimientos, el rodeo promedio hoy en día tiene 276 vacas totales, con una carga de 1,3 vacas en ordeño por hectárea. La gran mayoría de los establecimientos tiene vacas de tipo Holanda o Holstein, con una proporción mucho menor de Jersey o Cruza. La producción promedio está un poquito por arriba de los 6.000 litros por vacas en ordeñe, con esa composición de sólidos que vemos ahí. En la parición tenemos un poquito de todos los tipos de parición y depende un poco en qué zona del país se está produciendo, qué tipo de sistemas de parición son más preponderantes, pero la gran mayoría sería o estacional o bloques. Bloques es como un biestacionado, estacionado en tres distintas etapas del año. Y la zona de Victoria y Tasmania principalmente tienen este tipo de parición, que trata, donde la mayoría de la leche en esos estados se destina a la exportación, o sea, en eso, si bien a nivel país es el 35%, en esos estados es alrededor del 85% de la leche con destino a exportación, con lo cual mantener costos bajos de producción es clave para permanecer competitivos en un mercado internacional, con lo cual la gran mayoría de la alimentación es en base pastoril y las curvas de parto de tipo estacional o biestacional tratan de acoplar la curva de partos y requerimiento del rodeo con la curva de crecimiento de pasto. Cuando nos movemos más hacia el norte, el estado este de Nueva Gales del Sur o Queensland, que es de acá al norte, la leche es más a consumo doméstico y por las condiciones de los sistemas también tienden a ser sistemas más de parición continua. En lo que es uso de inseminación artificial, el 70% casi de los rodeos Holstein usan inseminación artificial, un poquito por debajo los Jersey y bastante por debajo los rodeos Cruza. Cuando vamos a calidad de leche o control lechero, casi el 50% de los productores realizan control lechero, con una tendencia a la baja, no significativa, pero sí a la baja. Y en cuanto a calidad de leche, el 70% de los rodeos que participan en control lechero tienen un conteo de células somáticas promedio año menor a 250.000 y el 25% tiene entre 250 y 400.000 células somáticas. En lo que es alimentación es el principal costo en producción de leche, representa alrededor del 40% de los costos para producir leche. El 60-65% de los requerimientos de los animales en promedio provienen de la pastura y una medida muy común que se usa acá es la cantidad de suplemento que se ofrece por vaca por año. Cuando yo digo 60-65% de los requerimientos provienen de la pastura, eso es pastoreado directo o a través de forrajes conservados, pero cosechados en el mismo establecimiento. Cuando hablo de 1,6 toneladas de suplemento por vaca por año, esos son suplementos que se importan o se compran para traer al establecimiento. Y si miramos la gráfica superior de la derecha, eso es cómo evolucionó la cantidad total de suplementos a lo largo de los años. Vemos básicamente que en los últimos 30 años se pasó de casi 0,6 toneladas por vaca a 1,6, con lo cual es un marcado aumento de la suplementación por vaca. También vemos en la gráfica inferior cómo aumentó el uso de fertilizantes y la producción y utilización de pasturas en casi un 5% por año, con lo cual estos dos factores son los que explican mayoritariamente, también con la genética, que se está produciendo en promedio más por vaca y más por establecimiento. El 90% de los establecimientos pastorean al menos 9 meses al año y por eso la gran proporción de la leche
es de base pastoril y solo 2% de los establecimientos ofrecen dieta totalmente mezclada, o sea, con vacas o a corral o estabuladas, pero obviamente son establecimientos en general más grandes o definitivamente con vacas de mayor producción. Con lo cual, si bien son el 2% de los establecimientos, probablemente llegan a representar casi el 10% de la leche a nivel país. La mano de obra es el segundo costo en la producción de leche, representando alrededor del 20% de los costos en la producción de la leche. El sector emplea directamente casi un poquito más de 46.000 personas, más o menos la mitad campo y la mitad en el sector industrial. El 50% de los productores tiene más de 50 años, con lo cual vemos como un aumento en la edad promedio de los productores. Casi el 100% de los productores de los tambos son de base familiar, quiere decir que una familia es dueña del establecimiento y en la mayoría de los casos, como dice ahí, el 72% de la mano de obra es familiar. O sea, la familia es dueña y la familia trabaja activamente en el tambo, realizando la gran mayoría de las tareas a diario en el tambo. El 35% de los establecimientos no emplea mano de obra externa, quiere decir que se cubren con mano de obra familiar para la realización de todas las tareas. Como dije antes, la mano de obra representa el 20% de los costos operativos y entonces lo que buscan, porque la mano de obra es muy cara y es principalmente familiar, es obtener alta eficiencia de la mano de obra. Y la eficiencia de la mano de obra medida como vacas en ordeña por operario o litros por operario, depende de los sistemas, ronda entre 77 y 154 vacas en ordeña por operario o de 1.500 a 3.000 litros por operario. Te podía ocurrir un poco lo que es Argentina, pero estos son valores altos, definitivamente comparado con Argentina. Probablemente Nueva Zelanda esté obteniendo eficiencias aún mayores, pero es una manera de medir eficiencias. Aún así que son establecimientos familiares con costos altos, o sea, la mano de obra cobra muy bien para trabajar en el establecimiento y hay altas eficiencias y buenas condiciones de vida y de trabajo, se está haciendo muy difícil atraer y retener mano de obra para trabajar en el tambo. Y las nuevas generaciones no están queriendo trabajar a campo. Con lo cual el sector tiene un gran desafío de ver cómo prepara sistemas que son atractivos para la mano de obra y atraen gente que quiera trabajar en este sector. Eso es un poco la parte de Australia. No sé, Fernando, si quieren hacer una pregunta, si no, seguimos y las hacemos hacia el final. Bueno, vamos a hacer ahora una. Una Dale. pregunta es, justo con lo último que dijiste, ¿podés nombrar alguna de las estrategias que se están dando, digamos, para lograr esto, digamos, de lograr convencer gente que quiera trabajar? Sí, no es tanto, o sea, me parece que hay dos patas a esa respuestas a esa pregunta. Una es, ¿qué hace el sector internamente para, para estar mejor posicionado, para ser atractivo, para gente que quiera venir a trabajar? Y ahí la tecnología está jugando un rol muy importante. Obviamente los salarios son otra forma, la otra son las condiciones en las que vive y trabaja la gente, los horarios y la flexibilidad y el orden para hacer más compatible, digamos, la vida y la calidad de vida con los trabajos. Las otras estrategias o la otra pata de esa pregunta es cómo muestra esto externamente para que la gente esté más como en sintonía o de lo que está pasando en el sector, con lo cual hacen muchas charlas. Hay dos programas, por ejemplo, que son bastante interesantes. Uno se llama como vacas crean carreras o crean profesiones y lo que se hace es, se va a alrededor de 400 escuelas en todo el país y las escuelas tienen un ternero que lo crían durante aproximadamente 6 semanas, entonces aprenden del sector durante esas 6 semanas y va tanto un productor como una persona que trabaja en la cadena para contarles lo que es su trabajo. Entonces es como que estás dando exposición al sector a gente a una edad temprana. La segunda cosa que hacen es muchas charlas de gente joven para poder
sí, traerlos juntos y hacer como unas capacitaciones para lo que está pasando y que ellos debatan qué quieren en el sector. Y después la tercera pata probablemente sea mucha capacitación a la mano de obra. Bien, y otra preguntita que hay es un poco referido a la fertilización en pasturas. Si tenés alguna mención para hacer en cuanto a productos o maquinaria o en el tema de fertilización. Sí, no tengo específicamente cantidades para tambo. Cantidades promedio en Australia de fertilización, probablemente urea y superfosfato triple sean los fertilizantes más comunes. Urea es el valor que tengo, pues justamente el otro día participé en un taller. Probablemente los valores más actuales que hay es alrededor de 155 kilos promedio por hectárea por año, que es un poquito más de 70 kilos de nitrógeno por hectárea por año, pero eso es una mezcla es para sistemas ganaderos, ya sea lecheros, ovinos o productores de carne o cría, pero es más o menos esos niveles de fertilización en urea. Bien, y otra es el régimen pluviométrico. ¿Tenés el dato? Las lluvias son parejas casi todo el año. En la zona donde estamos nosotros, que es la ciudad de Sydney, llueven alrededor de casi entre 1000 y 1200 milímetros por año. Digamos, los años que llueve, no hay problema. Australia tiene sequías recurrentes. Con lo cual, por ejemplo, venimos particularmente en este estado de una sequía fuerte de 2 años. Pero, pero sí, las sequías son recurrentes, la falta de agua es recurrente, con lo cual estrategias para mitigar ese riesgo son muy comunes, por ejemplo, los equipos de riego. Algo así, no me citen exactamente, pero creo que el 60% de los establecimientos tiene algún equipo de riego. Bien, bien, bien. Y en un momento dijiste, puede ser algo sobre la producción, de acuerdo a la zona, tiene un destino diferente en la exportación, puede ser, o consumo interno. Sí, principalmente, o sea, el 75% de la leche más o menos se produce en 2 estados, que son Victoria y Tasmania, son los estados del sur. La gran mayoría de la leche producida en esos estados se destina a mercados internacionales, mientras que en los otros estados la gran mayoría se destina a mercados domésticos. Eso es por como un balance entre la cantidad de leche que producen y la demanda de población que hay en esos estados. Perfecto. Bueno, sigamos y después yo voy viendo si aparecen más preguntas. Veo, en algún momento te las voy realizando. Dale, buenísimo. Con lo cual entramos a la otra parte de automatización y tecnología. Y siempre arranco este tipo de charla diciendo que la lechería actual tiene un montón de tareas que son muy agradables en algunos aspectos, pero son muy manuales y muy repetitivas. Y cuando analizamos las tendencias de la lechería a nivel mundial, y un poco de esas las hemos cubrido antes, vemos una reducción en la cantidad de establecimientos que son cada vez más grandes, vacas que tienen mayores demandas, tienen mayores requerimientos y por ende son más sensibles a desbalances, condiciones de trabajo asociadas a lluvia, barro y tareas repetitivas, jornadas de trabajo que son con pocos descansos y horarios largos y horarios incómodos, arrancar muy temprano, terminar muy tarde, trabajar en instalaciones que son antiguas y dimensionadas para otras condiciones. Y creo que a nivel mundial está costándole al sector, como dijimos antes, atraer y retener mano de obra y tener expectativas que sean realistas y competir con otros sectores del agro, pero también fuera del agro. Y también una creciente presión de los consumidores y la sociedad, principalmente hacia 3 factores: la calidad del producto, el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente. Con lo cual, la gran pregunta que creo que tenemos que hacernos como sector es cómo vamos a enfrentar estos desafíos. Y una de las formas que se ha tratado de enfrentar estos desafíos a nivel mundial ha sido a través de la escala. Y se ha pasado de ordeñar a mano a ordeñar a balde, a ordeñar a brete a la par, a ordeñar en espinas más grandes, rotativos, pero no necesariamente creo que hemos de esta forma
cubierto muchas de las necesidades o de las presiones que hay en los sistemas lecheros actuales. Cuando vemos lo que pasa en las instalaciones de ordeño hoy, de varios trabajos publicados a nivel mundial, dos que tuve la suerte de participar, el de Argentina y el de Australia. Por ejemplo, lo que pasa en Argentina y Uruguay, la antigüedad promedio de las instalaciones en Argentina es de 24 años y de la ordeñadora de 11 años. Entonces hay que preguntarse cómo ha cambiado el tamaño de rodeo y las condiciones de los animales en ese tiempo, y no hemos acompañado eso con las instalaciones adecuadas. Pero no es muy distinto a lo que pasa en Australia y Nueva Zelanda. En Australia, casi el 75% de las instalaciones se instalaron hace más de 10 años, el 50% hace más de 15, y una gran mayoría no ha tenido ninguna mejora en los últimos 5 años. Con lo cual, otra vez creo que no estamos acompañando en instalaciones y en infraestructura el crecimiento del rodeo, y esto está poniendo mucho impacto en distintos aspectos del establecimiento. Está impactando en mayores tiempos de ordeño, mayores presiones sobre el operario, haciendo los sistemas poco atractivos. Estoy seguro que están impactando en una menor calidad de ordeño, están ejerciendo mucha presión sobre los animales, están aumentando en cierta forma los costos de reparaciones y mantenimiento. Y la gran pregunta es qué limitante está poniendo todo esto a la producción o a la productividad de nuestros sistemas. Entonces la pregunta que obviamente siempre nos hacemos nosotros, o yo en mi rol, es: ¿puede la tecnología tener un lugar para cubrir esta problemática o estas necesidades? Y esto se dispara porque hay grandes avances en el desarrollo de la tecnología, en la precisión de lo que podemos medir, en el costo relativo de esas tecnologías, en la capacidad de digitalizar casi absolutamente todo, no solamente medir, sino digitalizar imágenes, sonidos, todo lo que está pasando, poder medir en tiempo real, poder complementar datos que pasan en distintas partes del establecimiento y conectar sensores que están instalados, con lo cual esto nos ofrece una gran oportunidad. Entonces, cuando tratamos de agrupar qué tipo de tecnologías hay disponibles, hubo un trabajo muy interesante de un estudiante holandés, Rutten, en Holanda, tratando de analizar el tipo de tecnologías disponibles y qué funcionalidades podrían tener y cómo se podrían organizar. Y él las agrupó en distintos tipos. Un tipo de tecnología mejora el trabajo o impacta en la mano de obra, que es lo que se llama automatización. Otro tipo mide algún tipo de variables, que es lo que llamamos sensores. Otro tipo de tecnologías interpreta esas mediciones y la transforma en información. Otras tecnologías integran esa información y algunas de esas sugieren acciones de lo que podría pasar. Idealmente deberían tomar o sugerir decisiones autónomas. Y hay otro aspecto que creo que está poco cubierto, pero que es la unión de estos datos o de estas tecnologías para manejar información o proveer con trazabilidad tanto al productor como eventualmente al consumidor. Entonces, cuando pensamos en automatización, pensamos en cosas como las que están en la imagen. El foco está en la tarea y en el personal, y el foco es en ahorrar tiempo, mejorar las condiciones de trabajo o asegurar la consistencia. Con lo cual pensamos en cosas como retiradores, lavadores automáticas, puertas aparte, racionadores automáticos en el tambo. Son este tipo que liberan al operario de realizar esta tarea. Cuando pensamos en sensores, pensamos más en el problema y dónde se mide, y medimos algún tipo de variable por unidad. Con lo cual, hay una innumerable cantidad de variables o cosas que se pueden medir en una vaca y se miden con cámaras, con sonidos superficiales, acelerómetros, posición, bolos, producción, flujo. Con lo cual es medir algún tipo de variable en algún tipo de unidad de producción. Y ejemplos de sensores son todo esto: cámaras, medidores de leche, medidores de disponibilidad de pastura, medidores de ubicación de vacas. Y lo que nos dan son una foto de lo que está pasando por la gráfica de esa variable. Con lo cual, por ejemplo, te permiten entender variabilidad, te permiten, el gráfico de la izquierda, ver cuánto está produciendo cada lote de pastura en un tambo. Con lo cual, si el lote promedio, vamos a decir esa gráfica,
sea 16 toneladas de materia seca por hectárea por año. No es que todos producen 16, algunas producen 10 y otras producen 26. Después, en flujo de producción de leche, el promedio, por ejemplo, en sistemas robóticos que yo trabajo, es de 2,2 litros o kilos por minuto, pero el promedio va de 0,5 a 3,5, con lo cual es poder ver una foto de esa variabilidad. La gran clave es cómo transformamos ese dato o esa variable en información, con lo cual la información es interpretar ese resumen de ese cambio que mide en el sensor para sugerir qué está pasando o tomar una decisión. Con lo cual es transformar esa medición, por ejemplo, de una cámara y decirte, bueno, estas vacas tienen tal o cual condición corporal o tal o cual peso, o podrían estar teniendo un problema de patas, o podría estar entrando en celo, o la producción de leche está bajando. Con lo cual es llevar ese dato crudo, analizar un patrón de cómo está cambiando o cómo se está comportando con respecto a otras unidades de producción y sugerir lo que está pasando o una acción. Y esto se plasma en tableros de control, donde puedes decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué potero deberías pastorear? Esta vaca está cayendo en producción, fíjate esto o tal otro. Esto está fuera de un rango esperado. Esta vaca podría estar en celo. Con lo cual acá es donde empezamos a tener valor de medir. Hasta el punto anterior es una foto o es un dato, pero no necesariamente el productor tiene un valor de mirar esos datos. Y esto me permite empezar a ver cosas como, por ejemplo, predecir eventos. Nosotros es conocido el uso de actividad o rumia para detectar celo, pero se está empezando a usar eso para predecir otras cosas. Con lo cual, por ejemplo, acá lo usamos para monitorear el comportamiento de un animal, de una vaca preñada, una vaca lechera, preñada, y poder predecir cuándo iba a parir. Con lo cual lo que vimos es que la rumia caía un 33% previo al parto y no cambiaba la actividad. Con lo cual podés empezar a predecir cuándo van a pasar estos eventos. Podés empezar a diagnosticar eventos. Esto es un trabajo publicado donde monitorearon producción de leche y la gráfica de arriba muestra la producción de leche y la de abajo es esa producción llevada a un modelo y lo que hacen es, a través de un modelo, poder predecir cuando una vaca iba a tener acidosis. Y básicamente lo que vieron es que a través de usar un modelo pueden producir 8 ordeñes antes, o sea, 4 días antes, cuando se producía, cuando la vaca podía tener acidosis con respecto a mirar solamente la caída en producción de leche. Con lo cual imagínense que esto es poder diagnosticar antes un evento sanitario, son mayor probabilidad de recuperar ese animal, menos pérdida de producción de leche, menos costos de tratamiento y en algunos casos ojalá poder prevenir ciertos eventos sanitarios. Pero la gran clave y el próximo paso es poder integrar este tipo de datos. Entonces, por ejemplo, un trabajo que produjo una estudiante nuestra acá en Australia está tratando de aumentar la eficiencia de detección de mastitis en sistemas robóticos de ordeñe y la variable principal que se usa casi en todo el mundo para predecir mastitis es la conductividad eléctrica, o sea, es cuánta corriente eléctrica transmite la leche medida como conductividad eléctrica. Y es la mejor medida que teníamos hasta hoy, pero que medía o detectaba solamente casi el 70% de los casos. Lo que este estudiante hizo fue empezar a integrar otro tipo de variables en el modelo, por ejemplo, en este caso, porque son sistemas robóticos, frecuencia de ordeñe, ordeños incompletos y nivel de producción, y lo que vio es que podía llevar este nivel de predicción a un 90%. Con lo cual, eso lo que indica es que la clave no está en medir una sola variable y sería bastante
irreal simplificar sistemas biológicos a una sola variable, sino es medir distintas cosas en un establecimiento, integrar esos datos en un modelo para poder predecir y detectar en forma temprana un evento como la mastitis. Otro ensayo que fue publicado en Estados Unidos, de Matías Stangaferro, cuando estaba haciendo su doctorado, era poder identificar problemas, pero también el tipo de problema o la probabilidad. Entonces lo que él hizo fue usar, por ejemplo, actividad y rumia para poder detectar casos de mastitis. Y lo que él vio es que usando distintos modelos podía detectar mastitis por Escherichia coli en un 89% de sensibilidad y era mucho menor para Gram positivas, alrededor del 45%. Con lo cual no solo me podría estar prediciendo que una vaca podría tener mastitis, pero sino qué tipo de mastitis causada por qué tipo de bacteria podría estar causándola. Con lo cual imagínense que al integrar estos datos y poder predecir no solo el evento sanitario, pero sino el origen, estamos mucho más avanzados de poder esperar a condiciones clínicas de mastitis que el ordeñador podría detectar, como por presencia de grumos, a ustedes de Mastitis California, en el ordeñe mismo. Empezamos a integrar variables, por ejemplo, también para medir eficiencia. Hubo un ensayo paralelo en Australia y Nueva Zelanda, donde midieron consumo animal, pero también crecimiento, expresado como peso y por ende como ganancia diaria de peso vivo de terneras y vaquillonas. Y lo que ellos vieron que había un grupo de animales que era más eficiente porque consumían 20% menos alimento para la misma ganancia diaria de peso vivo. Con lo cual, otra vez, integramos para tener mayor conocimiento de lo que está pasando y por ende tomar mejores decisiones de manejo. En un sistema robótico, Juan Molfín, un estudiante nuestro que en Australia durante ese doctorado, vio que había animales más eficientes que producían casi un 30% más de leche con un 10% menos de ordeñe, o sea, 10% menos de visita al robot de ordeñe. Con lo cual, si bien es real que a nivel general, cuanto más se ordeña un animal, más leche produce, y eso es parte de lo que hace un sistema robótico atractivo, hay un grupo de animales que son mucho más eficientes. Entonces la gran pregunta que tenemos después es si la tecnología está solamente disponible o también aplicada. Entonces nosotros hicimos un trabajo que acabamos de terminar que se llama TechKeys, el proyecto, que analizó 5 tecnologías. La identificación electrónica, la parte automático, la alimentación en sala, los medidores de leche, la actividad y el software. Y lo que vimos, produjimos esta matriz, donde están todos los tipos de tecnología y las marcas que ofrecen esa tecnología. Vemos que para solamente este tipo de tecnologías hay casi 20 empresas que producen 80 productos. Con lo cual no hay un faltante de tecnología en lo que está disponible. El productor hoy en día tiene mucho tipo de tecnología disponible de distintas empresas. Con lo cual, obviamente, la gran pregunta es cómo hace el productor para navegar este océano de tecnología disponible y cómo compara un tipo de tecnología con otra. Con lo cual, lo que hicimos fue, por ejemplo, creo que la actividad todas las marcas disponibles en Australia y distintos parámetros de comparación. Entonces, quién es el fabricante, cómo mide la identificación, dónde se coloca el medidor, qué detecta ese sensor, cómo son las alertas, dónde están los datos y cómo se acceden, con qué software es compatible. Con lo cual el productor por primera vez en Australia tiene una matriz de marcas que ofrecen distintos tipos de tecnología y cuáles son las características de esas distintas marcas para poder comparar ese tipo de tecnología para tomar decisiones al momento de instalarla. ¿Qué es lo que está pasando en Australia? Nosotros en el año 2015 hicimos una encuesta donde entrevistamos 200 productores australianos y Juan Gargiulo, que es un estudiante de doctorado trabajando con nosotros ahora, vino a hacer una pasantía en ese momento y analizó esos datos en el 2017 y los publicó. Y lo que él vio es que el 70% de los productores de esos 200
que eran representativos a nivel país, tiene retiradores automáticos, el 60% tiene computadoras en el tambo, el 43% tiene lavadoras automáticas, ya sea de tanque o de máquina, casi el 40% racionadores automáticos de alimentos y un tercio tiene identificación electrónica. Y lo que vimos es que tambos más grandes adoptan más tecnología. Y este patrón se repite cuando analizamos los datos de Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que está pasando con computadoras? Y esto es bastante interesante. Dependiendo de la actividad, como dije antes, casi el 80% de los productos, casi el 70-80% de los tamberos tienen computadoras, pero cuando analizamos la actividad agropecuaria, te diría que entre el 45 y el 80% de los productores las usan y las tienen, y la mitad de los asesores hoy no tienen acceso remoto a esos datos. Con lo cual, mi pregunta siempre es si nos estamos perdiendo una oportunidad. Y justo me crucé el otro día, no sé, hará 4 o 5 meses, datos de Argentina, de una encuesta sectorial del Ministerio del INTA para el 2018 y el 2019, y esos datos muestran que solamente un cuarto del tiempo de los productores está dedicada a la gestión económica y productiva. Con lo cual, en tiempo le estamos dedicando a la gestión, yo creo, una buena cantidad de tiempo. Pero en un 60-70% de los casos no tenemos estrategia para esa gestión o utilizamos registros manuales para esa gestión. Con lo cual mi pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer gestión sin estrategia y usando registros manuales? Y hoy en Argentina solamente un 5 a un 10% de los productores usan un software de gestión. Con lo cual me parece, casi te diría alarmante, que en Australia el 80% ya me parece alarmante, pero en Argentina más de la mitad de los tambos usan registros manuales. Un software hoy no es algo caro y es algo que permite tomar más datos y tener una visualización de los datos. O sea, poder detectar problemas o patrones en registros manuales o en no registros, yo diría que es casi imposible. Con lo cual, creo que nos estamos perdiendo una gran oportunidad y esto es algo que tenemos que mirar. ¿Cuáles son los resultados que estamos viendo en la adopción? Mira, en el proyecto TechKiss que mencioné antes, vimos que había diferentes motivos para adoptar la tecnología. No todos necesariamente quieren aumentar la rentabilidad. Hay gente que busca mayor facilidad, mayor eficiencia, mayor calidad de vida o trabajo, atraer nuevas generaciones, cubrir ciertos desafíos que hay. En la gran mayoría de los casos están satisfechos con los resultados de adoptar esa tecnología, pero en la gran mayoría de los casos la tecnología es usada por una sola persona en el establecimiento. O sea, tenemos, creo que en promedio son 4 unidades, manos de 4 personas trabajando en un establecimiento. Hay una sola que usa la tecnología, con lo cual estamos muy dependientes a una sola persona para interpretar lo que están pasando en los datos. ¿Y qué dificultades la gente en el tambo ve? Primero es el elegir esas tecnologías y por eso produjimos esa tabla que compara tecnologías, pero la otra es integrar las tecnologías. Lo que vemos es cuando empezamos a incorporar más tecnologías, en general no compramos esa tecnología en un solo proveedor, con lo cual se nos hace muy difícil integrar esa tecnología y tenemos distintos software para manejar esas distintas tecnologías que no se comunican entre sí, con lo cual tenemos una pérdida de oportunidad, pero también tenemos que ingresar datos en distintos software. De un trabajo que se publicó en Nueva Zelanda, lo que vemos es que cuando le preguntaron a los productores qué tipo de tecnología tenían y qué nivel de satisfacción, primero, por ejemplo, en la parte automática de identificación, que la gran mayoría adoptaba este tipo de tecnología, vemos que los niveles de satisfacción son en general altos, de 7 para arriba. Pero cuando vemos tecnologías tipo balanzas o detección de mastitis, ya no es tan claro y se empieza a correr hacia niveles más hacia la izquierda, que son menores niveles de satisfacción. Con lo cual lo que vemos acá es que los sensores son más dependientes de la mano de obra, requieren conocimiento de interpretación, requieren de mejorar el diseño y el soporte, y es más difícil medir los beneficios.
Con lo cual, cuando yo veo como parte de identificación, que son automatización, yo las instalo y no tengo que mirarlo, no hay datos básicamente en alguno de esos, es más claro el beneficio. Pero cuando yo adopto sensores que me miran datos y yo tengo que dedicarle tiempo a interpretarlos y entender qué es lo que significan, ya el beneficio no es tan claro. Y ahí entramos en un tema que es la diferencia entre datos o información. Los datos son una forma de ver y entender el mundo, pero se vuelve aún más importante el contexto y las preguntas. ¿Qué queremos saber? Y la clave de todo esto está en el manejo. Con lo cual, yo siempre uso un ejemplo que es bastante gráfico y bastante claro en la medición de leche. Históricamente lo que hacíamos era saber cuánta leche producíamos por día, ya sea porque entregábamos tarros o sabíamos a nivel de tanque, o la usina cuando recolecta la leche te dice cuánto produjiste, pero lo único que teníamos era una foto. O sea, yo sabía que producía 1000 litros de día, 1000 litros por día, y tenía 100 vacas, produzco 10 litros por vaca promedio. De ahí pasamos a controles lecheros, una vez por mes o una vez cada 2 meses, y lo que tengo es una foto por vaca cada 4, 6, 8 semanas. Pero es una foto, entonces me dice, bueno, esta vaca produce más hoy comparado con respecto a esta, pero es una foto para ese día. De ahí pasamos a medidores individuales por vaca, ya sea tipo jarrones o tipo individuales electrónicos. Entonces tengo una foto para cada vaca, para cada ordeñe. De ahí pasamos a robots automáticos de ordeñe, donde yo tengo una foto para cada cuarto, para cada ordeñe, para cada vaca. Con lo cual tenemos un mayor nivel de detalle, pero la gran pregunta es cómo ha impactado esto en el cambio de decisiones. Yo te diría que la gran mayoría de los productores que tienen sistemas robóticos aún toma datos, toma decisiones como las hacía cuando no tenía este nivel de detalle. Con lo cual yo creo que hemos pasado de una limitante de medir a una limitante de analizar y entender. Entonces el gran desafío está en cómo voy a interpretar estos datos para poder tomar mejores decisiones de lo que está pasando en mi establecimiento. Con lo cual, ¿qué es lo que se viene? Yo creo que hay una tendencia muy grande a nivel de datos de pasar de detectar a predecir y ojalá a prevenir problemas o eventos. Estamos midiendo no solo en vacas en ordeñe, pero también en vacas secas, vaquillonas o terneros. Estamos usando una tecnología para medir un objetivo, pero también para usar más objetivos a nivel de tambo. Estamos pasando en general de producción, celo y enfermedades a más comportamiento y bienestar. Y estamos pasando de usar un solo dato a integrar datos a nivel de establecimiento. ¿Qué otra tecnología yo creo que vamos a ver? Vamos a ver un aumento, yo te diría que exponencial en el uso de cámaras. Vamos a ver mucho más datos, análisis en el ordeñe y por ende tomar mejores decisiones para el animal, pero también creo yo para segregar producción a nivel de vaca con distintos orígenes, o sea, una vaca que produce más sólidos, por ejemplo, destinarlas a productos como quesos, mientras vacas que producen menos sólidos para tipo más leche fluida. Vamos a ver más plataformas de toma de datos a nivel autónomos, como es plataformas ya sea terrestres o tipo drones para tomar datos. Pero también vemos que hay un aumento exponencial de startups trabajando en este aspecto, con lo cual lo que se va a venir y el desarrollo yo creo que va a ser muy grande de acá en adelante. Nosotros hicimos una encuesta, en esa encuesta que le mostré antes de adopción, que publicó Juan Gargiulo, de qué creían los productores y los asesores. O sea, como dije antes, entrevistamos 200 productores, pero también 100 asesores, para ver cuáles creían ellos que iban a ser las tecnologías que iban a ser más adoptadas en los próximos 10 años. Y lo que vemos es que una gran proporción dice medición de actividad y detección de celo, puertas aparte, calidad de leche, robots de ordeñe y medición de leche. Con lo cual lo que vemos es que hay un cambio, que si bien la gran mayoría ha adoptado tecnologías del tipo de automatización, la gran mayoría cree que va a adoptar tecnologías que miden alguna variable o
te permiten tener alguna más información de lo que está pasando en el establecimiento. No voy a cubrir en detalle, pero me pidieron que cubra algo de los robots de ordeñe. Y básicamente lo que voy a decir es que los robots de ordeñe no son una tecnología nueva. Los primeros conceptos son de los 70, en los 80 empezaron los primeros prototipos, y esa foto ahí es de los primeros prototipos. En los 90 ocurrió la primera instalación comercial, o sea, pasaron 30 años, y pasaron casi 20 años de la primera instalación en envase pastoril. Hoy hay poco más de 3 millones de vacas en ordeñe en el mundo, 25.000 establecimientos, 50.000 robots y 8 millones de ordeñes por día. Con lo cual, cada 90 segundos te ordeña una vaca en el mundo. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema robótico de ordeñe? Yo siempre lo describo en 3. Son automáticos, porque hay un robot que realiza todas las tareas de ordeñe. Son voluntarios, porque ya no requiero ir a buscar vacas y traerlas, sino que manejo incentivos y el alimento es el principal incentivo para hacer que las vacas vengan solas a los robots de ordeñe. Y son distribuidos porque ya no tengo sesiones de ordeñe, las vacas vienen, te diría, todo el día en forma voluntaria al establecimiento. ¿Qué resultados hemos visto? Básicamente, los productores no tienen que cambiar el sistema, sino cómo se lo maneja. Hay un amplio rango en rendimiento y en resultados, porque es el manejo la clave y lo que explica los resultados. Un 80% dice que es más fácil detectar enfermedades, porque hay sensores y software, y las condiciones que ellos creen que han mejorado son más fáciles de detectar mastitis y problemas de patas. Un 60% cambia el método de detección de celo porque usa computadora o actividad en vez de visual. Se aumenta el consumo de energía, pero hay un gran potencial para fuentes renovables. Y hoy te diría que un cuarto de los sistemas robóticos en Australia, que es alrededor de 45, tiene, por ejemplo, paneles solares. Y que los que son más eficientes empiezan a medir eficiencia como eficiencia de mano de obra y eficiencia de uso del robot. Lo que yo veo también es que esto se está expandiendo, los robots ya son una realidad en Sudamérica, ya hay establecimientos en Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, próximamente en Paraguay, con lo cual no es una tecnología nueva en esos países del mundo. Pero lo que yo sí veo es que muchas veces nos quedamos atrapados en esto, en el robot mismo y en la tecnología y en lo que el robot hace y no hace. Y el gran beneficio va a venir por mirar a esto. Va a venir por mirar a cómo la mano de obra se integra a los establecimientos y qué beneficios tiene esta tecnología para la mano de obra y la forma en la que realizamos las tareas. Con lo cual, para ir cerrando, ¿qué podemos empezar a hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es cambiar el paradigma. Tenemos que cambiar de tecnologías aisladas a integración de tecnologías, de datos generados por una tecnología a información generada por tecnología para tomar decisiones. De decirle a los productores lo que la tecnología hace, a lo que la tecnología puede hacer para los productores y hace lo que los productores quieren. De solo unos empleados usan la tecnología a varias personas en el establecimiento y fuera del establecimiento usan esos datos. Con lo cual, si miramos en Australia, donde la gran mayoría era una sola persona y en el 50% de los casos ningún asesor está accediendo a esos datos en forma remoto, creo que esto tiene que cambiar. Creo que el coronavirus ha mostrado que charlas como esta o ver datos como esto es una gran oportunidad. Cosas que eran impensadas hasta hace 2 meses, hoy en día muchos productores se han reinventado para ver cómo pueden seguir brindando algún tipo de establecimiento, algún tipo de asesoramiento. Pensando en la tecnología y a nivel productivo, creo que hay que pensar dónde están los cuellos de botella y analizar las opciones disponibles y ver cuál es la propuesta de valor y analizar los costos-beneficios.
creo que hay que usar mayor datos y registros electrónicos para tener gestión de esos datos. Creo que hay que apoyar y ver qué es lo que está pasando con la investigación y el desarrollo local, como por ejemplo el INTA o los productores que hacen o son más pioneros. O sea, veo que en general hay una crítica o casi una expectativa de que no sea exitoso. Creo que hay que apoyar a esos pioneros, pues son los que el día del mañana nosotros vamos a ir a mirar o a preguntar qué es lo que están logrando. Y creo que también hay que mirar qué es lo que hacen los asesores, ver cómo los asesores pueden ayudar en la decisión de manejo, ver cómo pueden manejar diferencial, cómo tienen métricas, cómo se reinventan, con lo cual creo que hay que empezar a pensar todo esto cuando miramos hacia adelante. Con lo cual, en conclusión, creo que hay un montón de tecnología disponible y seguirá habiendo más desarrollos hacia adelante. Creo que poder transformar los datos en información. Creo que la tecnología tiene que permitir decisiones más informadas, con mayor confianza y menor riesgo. Creo que la tecnología no va a ser de un productor malo o uno bueno, con lo cual el manejo seguirá siendo la clave. Creo que tiene que permitir mayor vínculo interno a nivel de empleado, pero también externo, y hablo de externo como asesores, pero también proveedores y consumidores. Creo que la tecnología tiene que redefinir sistemas, pero también hacerlos más atractivos para personal y talento y poder atraer nuevas personas y nuevas habilidades. Y también es que va a ser un aprendizaje continuo, porque obviamente si el 5 al 10% no tenía un software de gestión en Argentina y empezamos a incorporar tecnología, tenemos que aprender a cómo integrar esta tecnología, aprender a ver la realidad a través de los datos, pero que la clave es y va a seguir estando en el manejo y en el personal. Con lo cual yo creo que la lechería actual hoy es un conjunto de todo esto, de un montón de cosas manuales, pero también un montón de tecnologías complementando lo que pasa en el establecimiento y permitiéndole a los empleados y al productor tener una mayor idea en detalle de lo que está pasando en el establecimiento y a nivel de unidad de producción y ojalá permitir mejores decisiones de manejo. Así que con eso, Fernando, por ahí voy cerrando. Los datos míos están ahí abajo de mi mail o mi Twitter si me quieren contactar, pero creo que dejamos abierto un espacio de preguntas, si las hay. Sí, sí, perfecto, Nico, muchas gracias. Muy, muy buena la presentación. Así que ahora hay un par de preguntas, pero antes de pasar al espacio de preguntas, hago esta aclaración para no olvidarme después. Para todos aquellos productores que necesiten o que quieran, mejor dicho, acreditar los créditos de las BPAs, acá está la información. En pantalla tienen el teléfono al que deben escribir o enviar un mensaje de WhatsApp que incluya el nombre completo, el quit o quill, especificando el nombre de la charla, que es Tecnologías Aplicadas y Sistemas Lecheros en Australia, perdón, con ese título de la charla, enviando a ese número que es 0351-2302-948, van a poder acreditar los créditos para las BPA. Así que habiendo dado esta información, hay algunas preguntas que quedaron, que son de la primera parte, pero vamos a ir tratando de juntarlas. Hay un par que tienen que ver con la de oferta laboral, Nico. La pregunta es, un poco con esto que vos hablabas de que está faltando ahí una demanda de mano de obra, si eso es una oportunidad para extranjeros que quieran trabajar, ya sean profesionales o no profesionales en el sector lechero. ¿Cómo es eso? Bueno, definitivamente creo que sí es una oportunidad y Australia estaba muy abierta a recibir mano de obra extranjera y había programas de tipo vacaciones y trabajo para tareas más como a campo, pero hay programas de migración que permiten eso. Obviamente el contexto actual va a redefinir cómo esas cosas continúan en el futuro, pero creo que oportunidades sí las hay. Yo
esa experiencia práctica que dijiste vos, Fernando, que yo hice cuando terminé mi carrera en el 2005, era básicamente con un programa de vacaciones y trabajo. Estuve trabajando, ordeñando en distintos establecimientos y después vine en el 2010 de vuelta para acá a estudiar con una beca de estudio y después terminé quedándome con una visa de tipo residente permanente, con lo cual hay distintas opciones eh, para poder venir. Un poco el futuro determinará cómo, cómo se desenvuelven esas oportunidades, pero creo que la demanda, la oportunidad siempre va a estar. El tema es cómo se implementa. Perfecto. Otra pregunta es si existe sincronía entre lo que la industria de alguna manera está requiriendo y la oferta de leche, si hay sincronía en ese sentido. Que, eh, que, ¿a qué apunta la pregunta con sincronía? Digamos, si en la época de probablemente de mayor oferta, la industria está necesitando y no penaliza de alguna manera, entiendo que va por ahí el tema. No penaliza la producción por excedente en cierta época del año. Obviamente la industria, disculpa, siempre les gustaría que la producción de leche sea lo más estable a lo largo de todo el año y no tener esos picos y valles en la entrega de leche, pero no hay una penalización de leche. Lo que las industrias, la mayor las mayores industrias lo que hacen es dar un precio al inicio de la temporada, que por ejemplo ahora en junio lanzan el precio para la próxima temporada, que empieza en julio, dan un precio base y depende después como el mix de productos que ellos producen y cómo los van ubicando en el mercado, cómo se ajusta ese precio y el precio final, eh, pero no hay una penalización, te diría, por cíclica. Bien. En cuanto a la adopción de tecnología, un poco las preguntas son si, por ejemplo, acá hay una puntual que dice si la renta limita la inversión o, bueno, en realidad también preguntarte qué consideras vos que pueden ser o cuáles pueden ser las limitantes a la adopción de tecnología. Bueno, hay varias formas de responder esa pregunta. Una es la, la renta, entendida como rentabilidad, no. Obviamente, si el productor no es rentable, es más difícil pensar en adoptar tecnología, pero creo que una diferencia que hay en Australia definitivamente con respecto a Argentina es el acceso, la posibilidad de acceder a créditos a tasa muy baja eh, por periodos más extendidos. O sea, para equipamiento, te diría que cualquier productor puede acceder a un crédito con una tasa de alrededor del 3 al 5% por un periodo de entre 3 y 7 años. Con lo cual, la facilidad de acceso al crédito es muy alta. El, sí, con lo cual el crédito no sería un problema. ¿Dónde están las limitantes o cómo tomar, por qué no se adopta más tecnología? Creo que obviamente el productor no solamente está tratando de solucionar esto y puede tomar créditos para cubrir distintas cosas. De hecho, el promedio de deuda de un establecimiento lechero en Australia es de alrededor de $1 millón. El 80% del capital que maneja un tambero es propio, el 20% es a través de crédito y la gran mayoría de esos créditos fueron tomados para comprar más tierra o más animales, con lo cual no necesariamente para adoptar más tecnología. Creo que es algo que se viene, creo que es algo donde la tecnología no estaba tan refinada, ni tan disponible, ni se veía como tan necesaria, pero creo que viene. Bien. Una pregunta dice, ¿cuáles son las principales regulaciones ambientales que afectan a los sistemas de producción de leche en Australia y si existen indicadores específicos a través de los cuales los productores miden su performance ambiental y cómo visualizas el futuro para la industria respecto al tema al tema ambiental? Muy buena pregunta. Te diría que de los 3 países que conozco yo más, que son Argentina, Australia y Nueva Zelanda probablemente estaría mucho más avanzado. Australia estaría en medio, Argentina vendría por ahí por atrás. En cuanto a regulaciones acá, disculpa, hay muchas regulaciones para instalar un tambo nuevo
o para realizar alguna instalación de infraestructura, ya sea de sala nueva o no sé, abrir un tambo nuevo o instalar un galpón o demás, en cuanto al impacto que eso va a tener en el ambiente. Y otra vez, cuando pensamos que la gran mayoría de los establecimientos compiten o están muy cerca de las zonas urbanas o semiurbanas, creo que esto se incrementa. Creo que ha habido mucho desarrollo de prácticas o explorar la sustentabilidad con esa pata económica, social y ambiental, y hay una iniciativa muy grande y puedo circular, está en inglés obviamente, pero que se está trabajando en ese aspecto, pero te diría que hoy está más en buenas prácticas y no tanto en regulación, mientras que en países como Nueva Zelanda está mucho más estricto la regulación. Los aspectos a nivel ambiental que creo que se están regulando más, primero son el manejo de aguas, segundo el manejo de efluentes, y se está empezando a hablar más de secuestrar carbono o gases de efecto invernadero. Muy bien. Esto dice, hasta hace poco tiempo la dificultad para plantear estrategias era la falta de información cierta o era difícil medir o muy engorroso. Hoy se puede medir muchas variables con tecnología de fácil aplicación. La dificultad es analizar los datos y plantear estrategias. La pregunta ahora es, ¿se está trabajando en tecnologías de análisis y predicciones estandarizadas o en metodologías de análisis, predicción y estrategias de acción que puedan incorporar los productores? Sí, totalmente. Creo que te diría que el mayor foco hoy está en transformar ese dato en información y transformar esa información no solo para decirnos, por eso era un poco lo que dije antes, no solo para diagnosticar lo que está pasando hoy, sino poder predecir lo que va a venir y eventualmente prevenir problemas que van a venir. Con lo cual sí, te diría que la mayoría y es increíble ver cómo los grupos de trabajo de investigación están incorporando mucho más perfiles de profesionales que vienen de tipo Big Data o análisis de datos para poder analizar este volumen de datos eh, para poder darle al productor lo que tiene que saber. Creo que vamos hacia un lugar donde va a haber mayor uso de datos para tener tableros de control que al asesor le van a permitir entender lo que está pasando, pero creo que el productor se tiene que preguntar también qué es lo que quiere saber, o sea, qué es la pregunta que ellos quieren saber, porque después eso va a determinar cómo buscan en los datos la respuesta de esa pregunta. Con lo cual, yo digo siempre que hay un montón de datos que no están bien organizados y hace falta organizarlos y ayudar al productor a navegar en algún tipo de tablero de control, pero que el productor realmente tiene que empezar a pensar también cuáles son las preguntas que ellos quieren contestar. Está bien. En cuanto a lo que es ordeño voluntario automático, digamos, la pregunta es si se adapta mejor a algún tipo de sistema, si uno piensa en un sistema pastoril o un sistema estabulado. No, creo que te decía, no, disculpa, había otra parte. No. Ah, La pregunta es esa, si hay algún sistema al que mejor se adapte o si, comparando, pensando en un sistema pastoril y en uno estabulado, digamos. sí, creo que no, creo que se puede adaptar muy bien a los dos. Yo he visto éxitos y fracasos en ambos, con lo cual otra vez depende del manejo. Hay diferencias en cómo se maneja uno y el otro, pero creo que el éxito o dónde se puede instalar es en ambos. La diferencia principal está en, como yo dije antes, el alimento es el incentivo principal de manejar los sistemas. La diferencia entre un sistema pastoril y uno voluntario es que en uno pastoril la vaca come, descansa, rumia, hace todo en el mismo lugar que en la pastura. Mientras que en un sistema estabulado puedo empezar a diferenciar esas áreas, con lo cual tengo que el animal descansa en este sector y se alimenta en este otro, con lo cual puedo empezar a usar eso para manejar el tráfico animal. Pero éxitos y fracasos he visto en los dos. Está bien. Una pregunta con respecto a los sistemas pastoriles, si son de rotativos, digamos, la forma en la que se utilizan las parcelas en general, se puede hablar de
de cómo son ese tipo de sistemas en Australia. Sí, la gran mayoría de las pasturas son de tipo ryegrass y trébol blanco, particularmente en los estados de Victoria y Tasmania. De acá para el norte es un poquito más especies tropicales tipo kikuyo, y el pastoreo es en franjas con boyeros eléctricos de tipo rotativo, con lo cual asignar franjas de pastoreo en forma diaria y usar boyeros eléctricos para asignar esa pastura. Bien. Este es un poco quizás complica de responder, pero dice, dada la rentabilidad que tienen los tambos en Argentina, ¿cómo ves vos la factibilidad de que los productores puedan adoptar nuevas tecnologías? Creo que la limitante principal en Argentina no es necesariamente la rentabilidad, porque en distintas épocas hemos visto que hay productores que son rentables. Creo que la limitante está en la falta de acceso al crédito, con lo cual tendemos a cubrir las decisiones de inversión con capital propio, con lo cual los niveles de rentabilidad menores hacen que esas decisiones de inversión mayores, como tienen que ser costeadas con capital propio y los niveles o los márgenes no son altísimos, se hace difícil juntar el capital para cubrir esas decisiones de inversión. En países como acá, donde la rentabilidad total promedio contando el capital es alrededor del 2-3%, pero hay una facilidad de acceso inmensa, creo que se vuelve mucho más fácil. Argentina creo que si puede solucionar el acceso al crédito, creo que tendría una puerta para pensar en instalar o realizar inversiones que hoy no tiene, aún manteniendo los niveles de rentabilidad actuales. Yo también tengo una visión, yo de por sí soy una persona bastante positiva y de vaso de la mitad lleno, pero no me gusta que la gente se encierre en la rentabilidad o en el precio de la leche como una excusa para no pensar esto. Por eso digo, tratemos de pensar que fuera posible, dónde estaríamos pensando qué podemos hacer. Entonces, hay cosas que podemos hacer en base a software, o sea, como dije antes, la mitad de los establecimientos maneja una planilla manual o un cuaderno. Bueno, creo que instalar un software no es algo que va a cambiar la rentabilidad o sea, no es una inversión que el productor se va a fundir por instalarlo, pero sí le va a permitir empezar a manejar cosas de forma diferencial. ¿Me entendés? Cosas que Sí, sí. medir pasto es algo que te permite en una foto y lo puedes hacer con un plato o a ojo, y no es un costo mucho más grande. Con lo cual hay, como se dice, tecnología de insumos y tecnología de procesos que no requieren de inversión necesariamente. Está bien. Otra pregunta dice, en cuanto a lo que es adopción de tecnología, ¿cómo ves o cuáles ves más factible o de alguna manera en qué orden podrían los productores acá en Argentina ir adoptando en el tema de automatizaciones y sensores para tener más información, digamos? Es que depende mucho de dónde se está empezando, ¿no? No es que quiero escaparme de esa pregunta, pero depende mucho de de dónde se empieza. Creo, como dije antes, no quiero ser insistente, pero un software es algo casi obligatorio. Me parece que hay tecnología después de más bajo costo como lavadoras automáticas o retiradores que te empiezan a permitir ciertos beneficios. Después hay tecnologías como medidor de leche o sistemas de detección de celo que te permiten a tomar manejo. Y el robot sería probablemente el extremo, obviamente, pero porque es como el conjunto de todas esas en forma junta. Pero, pero, pero a veces hay que tirar todo y empezar de cero y el robot es la forma de hacerlo, o se puede empezar a expandir el establecimiento con un robot en forma piloto. Eh, con lo cual, sí, depende. Depende mucho qué se está buscando. Si el problema es la consistencia de las tareas, cosas como retiradores automáticas, puertas aparte, lavadoras, son lo que hay que pensar. Si eso ya se tiene, obviamente hay que empezar a pensar en medición de leche, medición de pasturas,
medición de actividad. Perfecto. Y ya para ir cerrando, porque bueno, para nosotros podríamos estar un largo tiempo, pero para los que no saben o los que no están teniendo en cuenta la diferencia horaria, Nico no solo es que se tuvo que levantar temprano, sino que está en pleno día laboral en este momento, así que ya Yo lo vamos a ir liberando. estoy vestido así, pero estoy en pijama abajo. No, preguntarte un poco con todo este escenario, con todo esto que está ocurriendo ahora de esta pandemia a nivel mundial, ¿qué es lo que se está, digamos, hablando? ¿Cómo pensás que puede repercutir en el sector lechero, bueno, en Australia y en general en el mundo, digamos? A ver, ¿qué está pasando? Creo que obviamente se han incrementado los niveles de higiene y control. Obviamente la gente trabajando en campo no solo es una actividad esencial y primaria, entonces hemos demostrado a la sociedad cuán importantes somos y que la leche no sale de un sachet, sino que viene de algún lado antes, y cuán importante es esa cadena y cómo aún en esta crisis, donde la gran proporción de la gente ha visto su vida afectada en lo que es la circulación, el campo y la industria de alimentos sigue funcionando y es capaz de suministrar productos de alta calidad al consumidor, con lo cual se aumenta la relevancia y creo que es una oportunidad para nosotros como sector de mostrarle al resto de la sociedad el valor que tenemos y lo que hacemos, y el cuidado que tenemos en eso. Segundo, como se han incrementado las prácticas de higiene, creo que es una forma, y esto a nivel sociedad también, de ver lo que se puede hacer a nivel de higiene y probablemente mantenerlas. Y a nivel mercados, la verdad que no sé. En algunos países, y ayer hubo una charla organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario, donde hablaban de Estados Unidos y Argentina y las posibles bajas en precio de la leche y cómo eso puede empezar a afectar, porque obviamente el consumo está siendo impactado, con lo cual eso tarde o temprano impacta en precios. Eso es una realidad. La otra cosa para países exportadores es cómo se va a afectar la exportación con barreras arancelarias, pero para arancelarias también, cómo puede impactar la inocuidad y cómo nosotros garantizamos esta inocuidad de producto y la trazabilidad, con lo cual creo que se vienen desafíos bastante grandes a nivel consumo y a nivel trazabilidad que vamos a tener que trabajar en los próximos años. Está bueno. Sobre todo pensar que la primera parte de la respuesta, pensarlo como una oportunidad también, ¿no? Sí, digamos, ahora, no sé, ¿cuántos de nosotros participábamos de este tipo de charlas hace 2 meses? Y hoy en día parece que hay un tsunami de charlas a toda hora de todo tema, con lo cual el tema obviamente esto es una oportunidad. No sé, yo como trabajaba en Argentina, el 60% de mi tiempo era viajando. ¿Es necesario viajar lo que viajábamos antes? ¿O podemos empezar a usar esto para capacitar, para conectarnos, para ver lo que está pasando en establecimientos? Eh, la tecnología creo que se aumentó la potencialidad que tiene. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y también pensándolo desde el punto de vista de la importancia que está teniendo el sector, que aún en esta pandemia no puede parar, digamos, porque es producción primaria, pensándolo como una bisagra o un punto de quiebre. Bueno, acá quizás todavía no tanto, pero allá en Australia era muchas veces un tema polémico. Hay activistas y hay diferentes agrupaciones que están en contra de algunas prácticas, que sea también esto una oportunidad para que se conozca un poco el sector y qué se Sí, hace. es interesante, porque lo que hemos visto en los supermercados o en los medios es que hasta marzo, que empezó más o menos la pandemia, estaba en aumento creciente el cuestionamiento al sector y el consumo de productos alternativos como de soja, almendra, porotos y demás. O hasta en productos que trataban de replicar productos de carne, pero eran de origen vegetal, estaban en aumento.
entrada la pandemia, marzo, abril, lo que vemos es que el consumo de lácteos aumentó, cambió el mix de productos, porque obviamente como al estar, acá los restaurantes, acá no entramos en una cuarentena tan estricta como Argentina, la mayoría de la gente está trabajando en su casa, pero los comercios siguen abiertos, se puede salir. Pero, por ejemplo, restaurantes y cafés están abiertos, pero solo con delivery, con lo cual siguen vendiendo, pero menos, por decir algo. Pero el mix de productos cambió, entonces hay mucha más gente comprando queso, manteca, yogur, leche larga vida, y se cambió mucho menos leche fluida a nivel comercial, porque los cafés no venden tanto, el queso, manteca a nivel comercio no se vende tanto, con lo cual cambió el mix de productos, pero cuando vos vas al supermercado, todos esos productos alternativos, como que faltaban leche y productos lácteos de los tipos más tradicionales, y esos productos alternativos estaban ahí en la góndola, como que la gente se volcó más hacia productos clásicos, y esos productos alternativos no es que no se consumen, pero obviamente creo que aumentó el consumo de productos lácteos clásicos. Claro, interesante, ¿no? Sí. Para analizarlo. Bueno, la última y te liberamos, Nico, te prometo. Dice, en el caso de las exportaciones a Australia, que entiende que en su gran mayoría es a China, si se está hablando algo de algunas posibles sobre oferta de productos o si se está mencionando algo en el sector. ¿Sobre oferta de productos de Australia o del mundo en general? Claro, no, de Australia, pensando en que teniendo a China como uno de los principales compradores. Sí, China, China es el principal mercado, pero pues, todo el sudeste asiático más en general es China, Japón, Corea, Indonesia, Malasia, pero China obviamente es uno bastante grande. Se está hablando de una tendencia a la sobreoferta. Por un lado, por una disminución en la demanda, por otro lado, por un exceso en la oferta. Con lo cual, sí, Claro, creo que sí, se viene con eso. En lácteos todavía no ha pasado, pero obviamente con todo esto de la pandemia, aparte del consumo, han pasado dos cosas. Uno es, el comercio internacional se ve afectado porque métodos de transporte que iban y venían a nivel internacional han disminuido, con lo cual hay menos barcos, aviones que van y vienen, con lo cual hay menos transporte de productos. Segundo, lo del poder adquisitivo y la demanda. Pero además, por ejemplo, algo que pasó hace poco, principio de esta semana, obviamente a raíz de esta pandemia hay cuestionamientos a China de cómo China manejó la pandemia, y Australia dijo que iba a revisar o que cuestionaba qué es lo que estaba pasando, y China automáticamente frenó la compra de carne, que es la primera industria agropecuaria, de 4 frigoríficos australianos. Con lo cual, este tipo de cosas creo que va a pasar. Entonces, una disminución de la demanda, un aumento de la oferta y una disrupción de la situación sociopolítica a nivel internacional va a impactar en lo que está pasando. Y en Australia, si es dependiente del 35% de lo que exporta, creo que lo que pasa a nivel internacional impacta de forma directa. perfecto. Y la otra Bueno, cosa, perdón, para contestar eso es, la mayoría de las empresas que procesan la leche son empresas internacionales, con lo cual lo que pasa en otros mercados termina impactando en Australia también. claro. Perfecto. Bueno, Nico, agradecerte, muchas gracias por tu tiempo, por tu excelente presentación, por tu predisposición, porque como decía anteriormente, hay una diferencia horaria interesante y bueno, has madrugado y has hecho un esfuerzo terrible por nosotros, así que desde este lado te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, el tiempo y las preguntas. No hay por qué, así que esperamos tenerte en el futuro con otra disertación. Veremos cómo sigue todo esto. Dale, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias también a AgroGlobal, bueno, a la Secretaría de Extensión y a la FACU por hacer posible esto.
Y como último aviso, invitarlos a la próxima agroconferencia, que va a ser el jueves 21 del 5 a las 18 horas. Se va a llamar, el título de la presentación es Las empresas familiares en el COVID-19, debilidades y oportunidades. Ahí están viendo la placa con Claudio Lomelo y Daniel Caón. Así que agradecerles nuevamente a todos ustedes por haber participado y nos vemos en alguna futura charla virtual o ojalá que en persona. Hasta la próxima.